Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es María Fernanda Sánchez. El día de hoy en este video presentaré el abordaje de un caso clínico complejo de atención primaria, analizando la posible coinfección que hay entre el VIH y el virus linfotrópico de células T humanas, conocido como HTLV, basándome en la evidencia científica actual y los lineamientos colombianos. El contenido de mi presentación, vamos a iniciar con una introducción, vamos a recordar unos conceptos básicos y clínicos que deberíamos saber acerca de este virus. Vamos a presentar un caso clínico, vamos a hacer un análisis, vamos a evaluar qué haríamos con este caso, vamos a establecer un plan de manejo, una terapia farmacológica y unas recomendaciones integrales. Entonces, para iniciar, debemos recordar que el virus linfotrópico de células T humanas fue el primer retrovirus humano descubierto incluso antes que se descubriera el VIH. Aproximadamente hacia 1980 se descubre este virus y se asocia principalmente a dos enfermedades graves que debemos tener muy en nuestra mentecita y nunca olvidarlas, que son la leucemia o linfoma de células T del adulto y una entidad que se denomina paraparesia espástica tropical. El origen de este virus es bien antiguo, incluso se ha encontrado ADN de este virus en momias de hace 1500 años en el norte de Chile, más o menos en la cultura de Chinchorro, en San Pedro de Atacama, lo que indica que pues este virus ha convivido con los humanos en Sudamérica durante siglos y probablemente haya sido traído o haya sido incluido, digamos que a nuestra población por migraciones asiáticas, muy probablemente de etnias aymayas y quechuas. ¿Qué datos importantes debemos recordar antes de pasar al caso clínico? Primero recordarles que la coinfección por HTLV1 y el VIH se potencian, es decir, cuando están juntas, el HTLV1 puede progresar o puede acelerar más bien la progresión del VIH y aumentar la carga viral. Con respecto a epidemiología, debemos recordar que Colombia es un país endémico, sobre todo en las zonas del Pacífico, el Caribe y las zonas andinas. Es frecuente encontrar infecciones por este virus. Y recordar nuevamente cuáles son las patologías claves de este virus, que a nivel neurológico tendríamos una mielopatía asociada a HTLV1, o podríamos también tener la paraparesia espástica tropical, y la patología oncológica sería la leucemia o linfoma de células T del adulto. Recordar, esto es una alerta clínica que en coinfección, como lo mencionaba, debido a que el HTLV y el VIH como que se potencian, usualmente podemos encontrar en estos pacientes un conteo CD4 falsamente normal o incluso alto, debido pues a la linfoproliferación que produce el HTLV1 y lo que conllevaría a que oculte realmente la inmunosupresión severa que puede tener este paciente. Entonces tenemos el caso clínico de un paciente de 35 años quien acude a la consulta de atención primaria por presentar fatiga extrema, pérdida de peso, aproximadamente 5 kilogramos en los últimos 3 meses y episodios de fiebre intermitente. Refiere que inició aproximadamente hace 3 meses. El paciente comenzó a experimentar fatiga generalizada y pérdida de peso. Hace un mes empezó con fiebre intermitente no cuantificada sin relación aparente con infecciones respiratorias o gastrointestinales. Refiere que a lo largo del último mes el paciente notó debilidad en las piernas que ha ido en aumento, llegando al punto de tener dificultades para mantenerse de pie y caminar. Vive en una zona rural de Changuaní, Cundinamarca, trabajador agrícola y sin antecedentes familiares relevantes. El paciente niega tabaquismo, alcoholismo y consumo de drogas. Fue diagnosticado con VIH hace 5 años y actualmente en tratamiento antirretroviral con mala adherencia. Usted al examen físico encuentra paciente consciente y orientado con aspecto caquético, hipotonía y debilidad muscular marcada en extremidades inferiores. Marcha atáxica, reflejos osteotendinosos disminuidos en miembros inferiores, adenopatías cervicales y axilares palpables sin dolor a la palpación y no encuentra visceromegalias. Dicho esto, entonces vamos a ir desglosando poco a poco qué aspectos claves encontramos en este caso clínico particular. Entonces, inicialmente tenemos un paciente que es un hombre
que tiene 35 años y que es agricultor, ¿sí? Que es de Chaguaní. Otro dato clínico relevante e importante es que tiene un antecedente de VIH hace 5 años y que tiene una mala herencia. ¿Y qué otra cosa debemos recordar? Pues bueno, la clínica que nos refiere, más o menos 3 meses, fatiga extrema, pérdida de peso, fiebre intermitente, y que ya nos están mencionando síntomas neurológicos. Más o menos desde hace un mes está el paciente con debilidad progresiva en miembros inferiores, con marcha táxica. Lo que podemos encontrar realmente es un paciente que está consultando por un síndrome constitucional severo y una debilidad progresiva en las piernas que le impide caminar, ¿sí? Lo llamativo del examen físico es que, a diferencia de la paresia espástica clásica del HTLV1, este paciente tiene hipotonía y reflejos disminuidos. Esto, digamos que en este caso me obligaría a pensar en un daño mixto, una neuropatía periférica severa que esté sobreagregada en este cuadro clínico del paciente o en esto que tiene el paciente principalmente. Ahora bien, analicemos. Tenemos un paciente con un síndrome constitucional más adenopatías que nos sugieren una alta sospecha de leucemia o linfoma de células T del adulto. O podríamos pensar también en una tuberculosis diseminada. Ahora, también tenemos un compromiso neurológico mixto. La debilidad nos puede sugerir una mielopatía, pero la hipotonía y la reflexia, como ya se los había mencionado, sugieren un compromiso de neurona motora inferior, es decir, una neuropatía periférica severa que podría ser por VIH o por HTLV2 o una coinfección. Entonces ahí tenemos nuestras 3 hipótesis diagnósticas, una coinfección de VIH, HTLV1, con una posible, que el paciente esté en estos momentos en una leucemia o un linfoma de células T y que sea una complicación grave, que estemos frente a una neuropatía periférica mielopática típica o que estemos frente al síndrome de desgaste wasting síndrome de VIH, ¿cierto? Porque es un paciente que tiene una mala adherencia al tratamiento antirretroviral. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con este paciente? ¿Cómo lo va a abordar usted? ¿Qué es lo que usted como médico de atención primaria tiene como prioridad frente a este paciente? Inicialmente, pues confirmar el diagnóstico y estabilizar a este paciente. Por lo tanto, el manejo inicial sería solicitar para clínicos que me permitan identificar esa sospecha clínica que yo estoy teniendo en este paciente. Lo principal que habría que solicitar sería un tamizaje para HTLV1 o 2 y fundamentalmente un frotis de sangre periférica buscando una característica específica de las células de linfocitos que se denominan células en flor. Adicionalmente, niveles de calcio y LDH, ya que la hipercalcemia es una emergencia oncológica de la leucemia o linfoma de células T del adulto. Y pues digamos que también sería importante pedir una carga viral al paciente, un conteo de CD4, recordando el concepto inicial que les dije comenzando la charla, que el HTLV o la coinfección con VIH se potencia y puede elevar falsamente los niveles de CD4. Ahora bien, si usted todavía tiene dudas, pues podría solicitar también una biopsia en ganglio para confirmar el diagnóstico o finalmente pues solicitar una resonancia magnética de columna completa y cerebro para descartar compresiones, atrofia medular o lesiones ocupantes de espacio. Ahora bien, con respecto al plan de tratamiento o el plan farmacológico, el pilar será retomar la adherencia al TAR para el VIH. Sin embargo, si confirmamos una leucemia, un linfoma asociado al HTLV, el manejo cambiará pues drásticamente y requerirá que el paciente pues reciba quimioterapia o interferón, por lo que la remisión a hematología es prioritaria en estos casos. Nutricionalmente el paciente está caquético, así que el soporte calórico es tan importante como los fármacos también, ¿no? En cuanto a las recomendaciones integrales, pues tenemos 3 pilares: 1, que es la nutrición; 2, la rehabilitación; y 3, la salud pública y biosanitaria. En cuanto a la nutrición, pues debido a que tenemos un paciente en estado bastante importante de nutrición, una dieta hipercalórica e hiperproteica fraccionada será de mucha ayuda para revertir la caquexia, y también requerirá una suplementación de vitaminas, muy probablemente de complejo B. La rehabilitación, entonces tendríamos que tener
en nuestro paciente un abordaje a través de la terapia física para mejorar o tratar esta marcha táxica y evitar la atrofia muscular severa. ¿Sí? El uso de ayudas como un caminador también podrían ser bastante eficientes para prevenir caídas en este paciente. Y finalmente, con respecto a la salud pública y biosanitaria, inculcar y siempre educar a nuestros pacientes en el uso consistente del preservativo para prevención de transmisión de cepas resistentes, decir al paciente que no puede donar sangre y estudiar a los contactos que ha tenido este paciente.